Atendiendo la postura paradigmática asumida desde la ontología de la realidad objeto de estudio, el presente trabajo busca plasmar brevemente el problema, los propósitos, el método y los procedimientos a seguir para la elaboración de la tesis doctoral denominada Aproximación teórica a la gerencia de control interno en los procesos académicos de las universidades privadas del Estado Lara. El contenido es el problema, propósito de la investigación, métodos, procedimientos, referencias. Actualmente, las organizaciones atraviesan cambios significativos, como es el paso de un paradigma moderno a un paradigma de organización posmoderno, donde se puede describir la manera en que ésta se transforma, alejándose de una gerencia jerárquica tradicional para llegar a una participación activa de todas las personas que la integran. Por lo tanto, considero que es importante que la gerencia de hoy sea capaz de lograr cambios totalmente positivos dentro de la misma, con estructuras y normativas internas que faciliten el buen desempeño de los mismos. Para ello deben estar en constante revisión e innovación de sus procesos. Ahora bien, en el constante evolucionar de las organizaciones y la gerencia siempre se ha visto la necesidad de unir esfuerzos en la búsqueda de medios que permitan controlar las dimensiones del producto o servicio ofrecido, logrando el mejoramiento continuo de procedimientos y planes, por lo que hace hincapié en la utilización de procesos que le permitan controlar la buena marcha en sus gestiones y objeto de permanecer en el mercado manteniendo los niveles de competitividad y productividad para alcanzar sus objetivos organizacionales y adaptándose en forma exitosa a los cambios cuando estos sean precisos. Ahora bien, por analogía, la universidad, en términos de su funcionalidad como organización, de acuerdo a lo planteado por Delgado, 2014, es susceptible de cualquier ordenamiento sugerido ante la necesidad de gestionar los controles internos, pues en muchos casos refleja el deterioro que genera la obsolescencia de mecanismos administrativos y criterios decisionales incapaces de adecuarse a las exigencias propias de las nuevas realidades sociales, económicas y políticas, por lo que se hace necesario una herramienta de apoyo que permita cumplir las políticas de eficiencia y protección de los recursos y que disminuya la oportunidad de ocurrencia de errores. En este sentido, Catacora menciona, año 2001, que la aplicación de efectivos procesos constituye uno de los factores primordiales que fundamenta la base de crecimiento en cualquier tipo de organización, que adaptados a cada una de las operaciones efectuadas asegura la realización del plan. No obstante, la base de crecimiento en cualquier tipo de organización, que adaptados a cada una de las operaciones efectuadas asegura la realización del plan. No obstante, en mi percepción concibo que en el modo de darse esta práctica, un modelo sistemático de control interno debe estar interrelacionado con todas las actividades de la organización, debido a que debe incluir la medida necesaria para que la gerencia pueda realizar un seguimiento eficaz a todos sus recursos y operaciones. Ahora bien, bajo el contexto precedente se encuentran algunas universidades en Venezuela, por lo que las mismas sienten la necesidad de abocarse a una eficiente gerencia de control interno de su proceso, a fin de garantizar eficientemente el cumplimiento de los objetivos de la misma y se convierta en una parte esencial de la cultura organizacional en pro de una mejora continua. En este sentido, bajo el escenario anteriormente descrito, me acerqué a una de las universidades privadas del Estado Lara para conocer en su propia voz la situación de la gerencia de control interno. Por ello, conversé con algunos coordinadores en la Oficina de Registro y Control Académico de la universidad. Plantearon que la universidad siempre ha buscado ser una dependencia reconocida por la prestación de un excelente servicio de información académica, pero, sin embargo, se han presentado problemas en la forma de gerenciar los procesos, evidenciándose debilidades en el mantenimiento de estándares obsoletos que no se corresponde a la dinámica actual. Bajo este marco de ideas, me atrevo a indicar que en las universidades privadas del Estado Lara se han presentado debilidades en la forma de gestionar adecuadamente los procesos y estrategias académico-administrativas que son necesarios para planear, organizar, registrar y controlar en materia de matrícula académica, certificaciones, administración de documentos, historia académica del estudiante, entre otros aspectos de interés que permitan brindar a la comunidad educativa un moderno, confiable y eficiente servicio de información académica. Ante lo anterior, me surgen ciertas interrogantes, las cuales
Posteriormente lleva a los propósitos de la investigación. Como propósito general se tiene generar una aproximación teórica a la gerencia y control interno en los procesos académicos en las universidades privadas del Estado Lara. Como propósito específico, conocer los sentidos y significados que le atribuyen los autores sociales a la gerencia de control interno de los procesos académicos como de las universidades. Segundo, interpretar las unidades emergentes en relación a la gerencia de control interno en las universidades privadas del Estado Lara. Tercero, resignificar las dimensiones intervinientes en la praxis de la gerencia de control interno. Y como cuarto, comprensible y sostenible. Al respecto, Heidegger 2005 manifiesta que la fenomenología es la forma de acceder a lo que debe ser tema de la ontología y la forma demostrativa de determinarlo. Con respecto a los procedimientos, es importante destacar que una vez realizada la reflexión ontológica y epistemológica, plantearon la construcción y todo estudio, los propósitos, los diversos enfoques que sustentan la investigación y la parte metodológica, damos paso a los informantes clave, los cuales serán los sujetos de las universidades privadas del Estado Lara. La técnica de recolección de la información será la entrevista a profundidad, la cual es propia del paradigma interpretativo. Posteriormente tenemos la categorización, la cual Strauss y Corbin, 1984, manifiesta que consiste en dividir los datos en unidades de análisis que pueden ser una palabra, una frase, una oración, un párrafo o varios párrafos, por lo que se identificará con un nombre o concepto a cada unidad de análisis, a partir de lo cual se realizarán las comparaciones entre ellas para localizar semejanza y diferencia. Inmediatamente emergerá un conjunto de conceptos y subconjuntos, los cuales se codificarán. Esto será llevado a cabo, o lo llevaré a cabo otorgando colores que permitirán recalcar cada una de las unidades de significación a fin de ubicarlas para efecto de la presentación, análisis e interpretación de las evidencias. En este sentido, deberé desplegar de habilidades cognitivas sobre la temática, del mismo modo que interpretar, reflexionar y comparar, haciendo analogías a través de todo el proceso de investigación, ya que la información requiere de un nivel más complejo de razonamiento y de una diversidad de procedimientos que se impone a la lectura de análisis, en la cual se estará estableciendo la triangulación, la cual se enfocará a confrontar las diversas versiones de los informantes claves sobre las categorías emergentes. Posteriormente tenemos la teorización, la cual Leal plantea que el trabajo del teorizador consiste en percibir, comparar, agregar, contrastar, establecer nexos de relación y especular. El trabajo de teorización consiste en llegar a una teoría mediante el ejercicio de la imaginación creativa, en una manera de organizar los elementos y sus representaciones conceptuales a través de una red de relaciones. Bien, así estaré abordando la tesis doctoral. Muchas gracias.